Las monjas en la Edad Media desempeñaron un papel fundamental tanto en la vida religiosa como en la cultural y educativa de la época, en una sociedad que estaba profundamente marcada por el cristianismo. Los conventos, monasterios y abadías eran lugares de retiro, oración y trabajo, donde las mujeres que decidían consagrarse a Dios podían vivir alejadas de las distracciones y limitaciones de la vida cotidiana en el mundo laico. A través de estas instituciones, las monjas medievales encontraron una manera de participar activamente en la vida espiritual y, en muchos casos, en la intelectual y creativa de sus comunidades. Desde edades tempranas, muchas jóvenes eran enviadas a conventos, a veces debido a un compromiso personal de la familia con la iglesia y otras veces como una alternativa al matrimonio. Para algunas familias nobles, colocar a sus hijas en un convento también era una forma de asegurarse de que el linaje y las propiedades familiares se mantuvieran bajo su control. En el convento, las jóvenes recibían una educación centrada en las escrituras y en la liturgia, que incluía la lectura, la escritura y la interpretación de textos religiosos. Esta educación era bastante avanzada en comparación con la que recibían otras mujeres de la época, ya que las monjas podían acceder a una formación más amplia en teología, filosofía y, en algunos casos, ciencias naturales. También se les enseñaba música, canto y latín, la lengua de la iglesia, lo que les permitía leer y comprender textos importantes en la lengua eclesiástica oficial. A lo largo de los siglos, las monjas tuvieron un papel clave en la preservación y producción de manuscritos y obras literarias. En las scriptorium de algunos conventos, se copiaban textos religiosos y, a veces, escritos clásicos, asegurando su conservación para futuras generaciones. Al ser uno de los pocos espacios donde las mujeres tenían acceso al conocimiento y podían participar en la creación de contenido escrito, los conventos fueron sitios de gran actividad intelectual. Algunas monjas llegaron a destacarse como escritoras, teólogas y místicas, y su influencia espiritual y literaria trascendió las paredes de sus claustros. Mujeres como Hildegarda de Bingen o Hrotsvita de Gandersheim dejaron un legado de escritos místicos, poéticos y filosóficos, abordando temas desde visiones espirituales hasta reflexiones sobre la naturaleza y el universo. El trabajo en los conventos medievales no se limitaba a la oración y el estudio. Las monjas también eran responsables de tareas domésticas y del cultivo de los terrenos que pertenecían al convento. Las reglas monásticas, como las de la orden benedictina, imponían un equilibrio entre el ora et labora, o reza y trabaja. Estas tareas incluían la agricultura, la cocina, la confección de vestimentas y, a menudo, el cuidado de huertos de plantas medicinales. Esta última labor tenía una gran importancia, ya que muchas monjas tenían conocimientos en medicina, herbal y cuidados básicos de salud, y a menudo actuaban como curanderas para las personas de las aldeas cercanas. Esta actividad les otorgaba una posición especial en la comunidad local, donde muchas personas las veían como figuras de respeto y sabiduría. Por otro lado, la vida monástica también traía consigo sacrificios y restricciones. Las monjas debían seguir una regla de vida estricta, que incluía la renuncia a la vida mundana, la obediencia a la abadesa y la dedicación exclusiva a la vida religiosa. En muchos conventos, las monjas estaban sujetas a la clausura, es decir, no podían salir del convento ni tener contacto con el exterior, excepto en circunstancias muy específicas. La clausura era vista como una forma de proteger la pureza de las monjas y de evitar las tentaciones del mundo exterior, aunque también las aislaba de la sociedad y, en cierta medida, las limitaba en su relación con el mundo laico. A pesar de estas limitaciones, muchas mujeres encontraron en la vida monástica una forma de autodeterminación en una sociedad que les ofrecía pocas oportunidades de participación fuera de los roles de esposa y madre. Las abadías y conventos brindaban a las mujeres un espacio de comunidad, donde podían vivir con otras mujeres que compartían sus creencias y vocación. Las abadesas, especialmente, gozaban de un alto grado de autonomía y respeto. En muchas órdenes, las abadesas tenían la responsabilidad de gestionar las finanzas, tomar decisiones importantes y supervisar tanto las actividades espirituales como las seculares del convento. Algunas abadesas llegaban a ser figuras de influencia en sus regiones, estableciendo relaciones con la nobleza y la jerarquía eclesiástica. En resumen, las monjas medievales representaron una paradoja en la sociedad de su tiempo. Aunque vivían apartadas del mundo, su papel en la religión, la cultura y la educación dejó una huella indeleble. A través de sus labores de preservación cultural, su servicio a la comunidad y su vida espiritual, las monjas contribuyeron a la vida intelectual y espiritual de la Edad Media, siendo ejemplo de devoción,
conocimiento y fuerza femenina en un contexto de fuertes restricciones. En muchos sentidos, estas mujeres lograron influir y preservar elementos clave de la sociedad medieval, manteniendo vivas las tradiciones religiosas y culturales que formaron la base de la Europa moderna. En resumen, las monjas medievales representaron una paradoja en la sociedad de su tiempo. Aunque vivían apartadas del mundo, su papel en la religión, la cultura y la educación dejó una huella indeleble en la Europa medieval, a través de sus labores de preservación cultural, de servicio a la comunidad y de búsqueda de una vida espiritual auténtica. Estas mujeres contribuyeron de manera fundamental a la vida intelectual y religiosa de la época. Su dedicación a la oración, la transcripción de manuscritos, la enseñanza y la práctica de la medicina convirtieron a los conventos en focos de conocimiento y espiritualidad que irradiaban hacia las comunidades a su alrededor. Además, la existencia de mujeres eruditas en los conventos medievales demostró que, pese a las restricciones de género, era posible para las mujeres acceder a un ámbito intelectual y creativo e incluso convertirse en figuras de autoridad y respeto. Las abadesas, en particular, simbolizaban esta paradoja de autonomía y obediencia. A la vez sujetas a las normas eclesiásticas y representantes de una estructura jerárquica, eran líderes espirituales y administrativas, muchas veces influyentes en la política local. En ciertos casos, su autoridad superaba a la de muchos laicos, y se les reconocía por su sabiduría y capacidad de liderazgo, lo que las convertía en figuras de admiración y reverencia en sus comunidades. Los monasterios y conventos ofrecían a las mujeres una alternativa significativa a la vida laica, en la cual podían explorar vocaciones distintas de las de esposa o madre. Estos espacios de devoción les permitían establecer redes de sororidad, crear una cultura femenina y vivir de acuerdo con ideales religiosos y comunitarios. Para muchas mujeres, la vida monástica era una vía de autodeterminación que les ofrecía la oportunidad de participar en la preservación de tradiciones y conocimientos que de otro modo les habrían estado vedados. Esta elección, voluntaria o impuesta, les permitía, sin embargo, vivir una vida en la que se sentían dignas y en paz, conectadas espiritualmente con Dios y con la humanidad. En los conventos también se desarrollaron prácticas que trascendían la religión y que incluían contribuciones a la medicina, la herbolaria y el arte, al cuidar enfermos, realizar labores de jardinería y herboristería y crear manuscritos y obras de arte religiosas. Las monjas medievales dejaron un legado tangible en la sociedad que ha perdurado hasta la actualidad. Su rol en la producción de manuscritos y su labor como copistas y escritoras ayudaron a preservar textos que, de otro modo, se habrían perdido con el paso del tiempo, lo que demuestra la trascendencia de su trabajo cultural y su aporte incalculable al conocimiento medieval. Además, es importante reconocer la influencia espiritual y mística de muchas de estas mujeres. Figuras como Hildegarda de Bingen o Teresa de Ávila destacaron como pensadoras místicas cuyas visiones y escritos inspiraron a generaciones de creyentes y dejaron un legado que influyó en la literatura religiosa y en la filosofía mística. Estas mujeres, a través de sus escritos y su devoción, buscaron acercarse a Dios de una manera que iba más allá de los límites de la ortodoxia y abrieron nuevos caminos para la espiritualidad y la interpretación de lo divino. Sus ideas y experiencias dejaron un profundo impacto en la teología y mística cristiana que perdura en la tradición religiosa y filosófica hasta hoy. En conclusión, las monjas de la Edad Media representan un capítulo esencial en la historia de las mujeres y la cultura europea, en un contexto en el que la vida de la mujer estaba generalmente relegada al ámbito doméstico. Estas mujeres encontraron en la vida monástica un camino de dedicación y servicio a Dios que, además, les permitió influir en la cultura y en la sociedad de su tiempo. Aunque en muchos aspectos su vida estaba marcada por restricciones y sacrificios, su legado intelectual, espiritual y cultural evidencia que la vida monástica fue también una fuente de poder, conocimiento y creatividad para ellas. A través de sus vidas, estas mujeres lograron transmitir valores de sabiduría, devoción y perseverancia que han dejado una huella duradera en la historia medieval. Las monjas medievales son, en suma, un recordatorio de que, aún en una época marcada por limitaciones, las mujeres fueron capaces de crear y conservar un mundo propio, una esfera donde el conocimiento y la espiritualidad se entrelazaron para dar forma a un legado que sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en la historia de la humanidad.